Hola amigos, espero que se le estén pasando muy bien. Hoy les traigo el segundo capítulo de 50 clásicos de la psicología. Y esta vez vamos a hablar un poquito, o les voy a hacer una lectura acerca de Gavin de Becker. Y pues ahí va. Probablemente lo había estado observando durante un tiempo, no estamos seguros, pero lo que sí sabemos es que no fue su primer víctima. Con esta espeluznante línea comienza El valor del miedo. El libro narra historias de la vida real de gente que se convirtió en víctima o casi llegó a serlo. De la violencia, en cada caso la persona o escuchó su intuición y sobrevivió, o no lo hizo y pagó las consecuencias. Normalmente pensamos en el miedo como algo malo, pero de Becker intenta mostrar cómo se trata de un regalo que puede protegernos y evitar ser dañados. El valor del miedo, señales de alarma que nos protegen de la violencia, trata del todo de penetrar en la mente de los demás para que sus acciones no nos alcancen como una terrible sorpresa. Aunque esto puede ser incómodo, especialmente cuando es la mente de un asesino en potencia, es mejor hacer eso que recibir palos. Antes de cumplir los 13, Gavin de Becker había visto más violencia en su propio hogar de la que ven la mayoría de los adultos en toda su vida. Para sobrevivir, tuvo que especializarse en predecir lo que iba a ocurrir en situaciones aterradoras y convirtió en la tarea de su vida el formular el modo de pensar violento para que otros pudieran también ver los signos. De Becker llegó a ser un experto en calcular el riesgo de violencia encargado de proteger celebridades destacadas, miembros de gobierno y clientes de grandes empresas, así como una especie de portavoz de la violencia doméstica. De Becker no es psicólogo, pero este libro ofrece más aportaciones sobre la naturaleza de la intuición, el miedo y la mente violenta de lo que muy probablemente leerás en un texto estrictamente psicológico, tan absorbente como una buena novela negra. El valor del miedo no solo puede cambiar tu vida, sino que podría incluso salvarla. Seguridad intuitiva. De Becker pone en manifiesto hasta qué punto en el mundo moderno nos hemos olvidado de confiar en nuestros instintos para cuidarnos. La mayoría de nosotros deja la cuestión de la violencia para la policía y el sistema de justicia penal, creyendo que nos protegerán, pero a menudo, cuando las autoridades toman cartas en el asunto, es demasiado tarde. O bien, creemos que una mejor tecnología nos protegerá del peligro. Cuantas más alarmas y más vallas altas tenemos, más seguros nos sentimos. Pero hay una fuente más fiable de protección, nuestra intuición o reacción visceral. Por lo general, disponemos de toda la información que necesitamos para avisarnos de ciertas personas o situaciones, como otros animales. Tenemos una especie de alerta innato ante el peligro. Se elogia mucho la intuición de los perros, pero De Becker afirma que, en realidad, los seres humanos poseen una intuición mejor. El problema es que estamos menos preparados para confiar en ella. De Becker describe mujeres víctimas de ataques que dicen: aunque sabía que las cosas no estaban funcionando adecuadamente, no supe cómo evitarlo. De algún modo, el atacante que las ayudaba con sus bolsas o que se metió con ellas en el ascensor fue capaz de hacer que esas mujeres picaran en el anzuelo de sus objetivos. De Becker sugiere que hay un código universal de la violencia que la mayoría de nosotros puede sentir automáticamente, pero la vida moderna muchas veces produce el efecto de adormecer nuestra sensibilidad, o no vemos las señales o no queremos admitirlas. Paradójicamente, De Becker propone que confiar en la intuición es justo lo opuesto de vivir con miedo. El miedo auténtico no te paraliza, sino que te llena de energía, capacitándote para hacer cosas que normalmente no podrías hacer. En el primer caso, afirma, una mujer había sido encerrada y violada en su propio apartamento. Cuando su atacante dijo que iba a la cocina, algo le empujó a seguirlo de puntillas. Al hacerlo, le vio revolviendo los cajones para buscar un cuchillo grande para matarla. Rompió la puerta y huyó. Lo que es fascinante es su recuerdo de no haber tenido miedo. El verdadero miedo, puesto que implica nuestra intuición, en realidad es un sentimiento positivo concebido para salvarnos. Una vena violenta en cada uno de nosotros. De Becker desacredita la idea de que hay una mente criminal que separa a ciertas personas del resto de nosotros. La mayoría de nosotros dice que nunca matará a otra persona, pero generalmente a continuación oyes la excepción, a menos que tuviera que proteger a un ser querido. Todos somos capaces de pensamientos criminales, e incluso de acciones. Muchos asesinos se describen como inhumanos, pero sin duda, observa De Becker, no pueden ser sino humanos. Si una persona es capaz de un acto determinado en ciertas circunstancias, todos somos capaces de ese acto.
En su obra, De Becker no se permite el lujo de realizar distinciones como humano y monstruoso. En lugar de eso, lo que mira es si una persona puede tener la intención o la habilidad de hacer daño. Y concluye: el recurso a la violencia está en todo el mundo. Lo único que cambia es nuestra visión de la justificación. Una cadena, no un acto aislado. ¿Por qué la gente comete violencias? De Becker lo reduce a 4 elementos. Justificación. La persona juzga que se han equivocado intencionalmente. Alternativas. La violencia parece la única salida para buscar reparación o justicia. Consecuencias. Deciden que pueden vivir con el probable resultado de su acto violento. Por ejemplo, a una persona que sigue obsesivamente a otra puede no importarle ir a la cárcel con tal de conseguir a su víctima. Habilidad. Tienen confianza en su habilidad para utilizar su cuerpo, las balas o una bomba para lograr sus fines. El equipo que tiene De Becker maneja estos indicadores previos al incidente cuando tienen que predecir la probabilidad de violencia de alguien que está amenazando a un cliente. Si prestamos atención, dice, la violencia nunca llega de la nada. No es muy frecuente que la gente haga un chasquido con los dedos antes de asesinar. Generalmente, observa De Becker, la violencia es tan predecible como agua a punto de hervir. Lo que también ayuda a predecir la violencia es comprenderla como un proceso, en el que el resultado violento es solo un eslabón. Mientras la policía busca el motivo, De Becker y su equipo profundizan para encontrar la historia de violencia o el propósito violento que suele proceder al acto. El valor del miedo incluye un capítulo sobre violencia conyugal, observando que la mayoría de los asesinatos conyugales no ocurren con prisas. Habitualmente, es una decisión premeditada, predecida por la actitud de acecho por parte del marido y desencadenada por el rechazo de la mujer. Para tales hombres, el ser rechazado es un reto demasiado grande para su sentido del yo y matar a la compañera parece el único modo de restablecer su identidad. De Becker revela un hecho alarmante. Una tercera parte de los asesinatos conyugales tienen lugar después de que la mujer abandone el matrimonio. ¿Cómo descubrir a un psicópata? Entre los rasgos de un criminal depredador generalmente están temeridad y bravuconería, decisión y atrevimiento, no impresionarse por cosas que a otras personas las horrorizan, permanecer extrañamente calmado en pleno conflicto, la necesidad de mantener el control. ¿Cuál es el mejor signo para pronosticar la criminalidad violenta? La experiencia de Becker es que una infancia tormentosa o con abusos constituye un factor importante. En un estudio de asesinos en serie, se halló que el 100% habían sufrido violencia, habían sido humillados o simplemente ignorados cuando niños. Robert Bardon, el que disparó y mató a la actriz Rebecca Schaeffer, en su infancia permaneció encerrado en su habitación y era alimentado como el animal doméstico de la familia. Nunca aprendió a ser sociable. Tales personas se crean una imagen deformada del mundo, para desgracia suya y de los demás. Ahora bien, las personas violentas pueden arreglárselas muy bien para ocultar las señales de que son psicópatas. Pueden imitar concienzudamente la normalidad para parecer a primera vista que son chicos normales. Las señales que pueden ponernos sobre aviso son demasiado simpáticos, hablan mucho y nos dan detalles innecesarios para distraernos, son ellos los que se acercan a nosotros, nunca al contrario. Nos encasillan o nos insultan ligeramente para que respondamos y nos metamos con ellos. Utilizan la técnica del equipo a la fuerza, utilizando la palabra nosotros para dar la impresión de que ellos y su víctima están en el mismo barco. Encuentran la manera de ayudarnos para que nos sintamos en deuda, lo que se denomina préstamo estafador. Ignoran o dejan de lado nuestro no. Nunca permitas que alguien te hable después de una negativa, pues entonces saben que tienen la sartén por el mango. No tenemos que llevar vidas paranoides. La mayor parte de las cosas por las que nos preocupamos no ocurren nunca, pero es absurdo confiar ciegamente en el sistema de seguridad de nuestra casa o de nuestra oficina o en la policía, ya que son las personas las que producen el daño, es a ellas a quienes hay que comprender. Dentro de la mente del perseguidor obsesivo,
El valor del miedo resulta fascinante cuando De Becker analiza a algunos personajes públicos que son clientes suyos y los intentos de algunos perseguidores obsesivos por acercarse a ellos. En un momento determinado, un cantante o un actor famoso puede tener 3 o 4 personas que le persiguen, le mandan montañas de cartas o intentan abrirse paso a través de los guardias de seguridad. Solo un pequeño número de estos perseguidores obsesivos quiere realmente matar a su víctima. Los demás creen que tienen algún tipo de relación con la estrella, pero el factor común es un deseo desesperado de reconocimiento. Hasta cierto punto, todos queremos reconocimiento, gloria, importancia, y al matar a alguien famoso, los propios perseguidores obsesivos se hacen famosos. Mark Chapman y John Hinckley, por ejemplo, son nombres unidos para siempre a sus víctimas. John Lennon y Ronald Reagan. Para tales personas, el asesinato tiene mucho sentido. Es un atajo hacia la fama, y a los psicóticos no les preocupa si la atención que consiguen es positiva o negativa. La imagen de un foco detrás de una estrella cinematográfica o de un presidente capta la imaginación popular, pero De Becker se pregunta por qué nos intrigan tanto los perseguidores obsesivos, pero nos dejan indiferentes el que solo en los Estados Unidos una mujer sea asesinada por su marido o su novio cada 2 horas. Por cierto, él confía muy poco en las órdenes de alejamiento, de las que dice que no hacen más que agravar la situación. Las personas violentas se crecen con los retos, y si están desequilibradas, de todos modos una orden de alejamiento no garantizará la seguridad. Comentarios finales. El valor del miedo es un libro muy americano, escrito en un contexto cultural de uso descontrolado de armas y una sociedad que pone menos énfasis que otras en la cohesión social. Si vives en un pueblo inglés o en una ciudad japonesa o incluso en una parte tranquila de Estados Unidos, el libro podrá parecer un poco paranoide. No obstante, De Becker culpa a los informes de noticias vespertinas de hacer que su país parezca mucho más peligroso de lo que realmente es, poniendo de manifiesto que tenemos una probabilidad mucho mayor de morir de cáncer o en un accidente de coche que como resultado de un ataque violento por parte de un desconocido. Desde el ataque al World Trade Center de Nueva York en el año 2001 nos hemos obsesionado con la posibilidad de una violencia aleatoria, pero la mayoría de los ataques y homicidios todavía ocurren en el hogar, y el reconocer los signos que anuncian la inminencia de la violencia puede salvarte de un daño importante. En términos de seguridad personal, De Becker afirma que los hombres y las mujeres viven en 2 mundos distintos. Oprah Winfrey dijo a su audiencia televisiva que el valor del miedo debería leerlo toda mujer americana. Al escribir El valor del miedo, De Becker fue influenciado por 3 libros en particular: ¿Quién lucha contra el monstruo?, del científico de la conducta perteneciente al FBI Robert Rissler, Predecir la conducta violenta, del psicólogo John Monahan, y Sin conciencia, de Robert D. Hare, que introducen al lector en las mentes del psicópata. Ahora hay ya una amplia bibliografía sobre la psicología de la violencia, pero el libro de Becker es todavía un buen modo de comenzar. De Becker es considerado un pionero en el campo de la evaluación de las amenazas y la predicción y manejo de la violencia. Su empresa ofrece consulta y servicios de protección a empresas, organismos gubernamentales e individuos. Él encabezó el equipo de seguridad para los invitados del presidente Reagan y ha trabajado con el organismo que se encarga de las visitas oficiales de líderes extranjeros a Estados Unidos. Ha desarrollado también el sistema Mosaic para ocuparse de las amenazas a senadores, congresistas y jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. De Becker ha llevado muchos casos jurídicos, incluyendo los juicios civiles y criminales contra O.J. Simpson. Es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Escuela de Asuntos Públicos, y ha pertenecido al Consejo Consultivo sobre Violencia Doméstica. Entre sus obras están Protegiendo el Don, sobre la seguridad de los niños, y Menos miedo, la verdad sobre el riesgo y la seguridad en tiempos de terrorismo. 1964. Los juegos comunicativos. El juego matrimonial de la bolsa de la comida, el marido, que bien puede permitirse comer en un buen restaurante y que sin embargo se hace unas cuantas sándwiches cada mañana para llevárselas a la oficina en una bolsa de papel. De este modo utiliza mendrugos de pan, sobras de la cena y bolsas de papel que su mujer guarda para él. Esto le otorga un control total sobre la economía de la familia, pues ¿qué esposa se atrevería a comprarse un abrigo de bisón ante semejante abnegación?
El padre llega a casa de trabajar y critica a la hija, la cual responde descaradamente, o la hija da el primer paso siendo insolente, a partir de lo cual el padre la critica, sus voces se elevan y el choque se agudiza. Hay 3 posibilidades. A. El padre se retira a su habitación y da un portazo. B. La hija se retira a su dormitorio y da un portazo. C. Los dos se retiran a sus respectivas habitaciones y dan un portazo. En cualquier caso, el final del juego del alboroto está indicado por un portazo. En resumen, la gente se embarca en juegos comunicativos como sustituto de una auténtica intimidad, y cada juego, por desagradable que sea, tiene un precio determinado para uno o para los 2 jugadores. Para esto hay algunas obras relacionadas, como Thomas A. Harris con Yo estoy bien, tú estás bien, Karen Horney con Nuestros conflictos internos y Fritz Perls en Terapia Gestalt. Pues bueno, nos andamos topando y que les vaya muy chingón. Bye.